Ahora sí estamos en condiciones de saludarte, recibirte, Hachik, una vez más para dar inicio a este análisis político que va a tener varios ejes de conversación tras todo lo que está sucediendo y principalmente después de una semana donde lo que es la prensa o el movimiento internacional se está sacudiendo de cierta manera tras la campaña promovida por el primer fiscal de la Corte Internacional, Luis Moreno Ocampo, con mucho para conversar. Bienvenido, Hachik Dergugasyan, una vez más. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Efectivamente, Juegos Olímpicos en París, verano en el hemisferio norte, donde está Armenia y donde están, vamos a decirlo, la mayoría, la absoluta mayoría de las comunidades armenias en la diáspora. Verano que todo parece normal para el gobierno de Armenia, ya vimos, ¿no? Hace 2 semanas que Pashinyan y todos los demás miembros de su gabinete no solamente tomaron vacaciones, sino que exhibieron esas vacaciones con mucha alegría. ¿Se puede Ahora entender bien, como una provocación ese tipo de publicaciones? mira, vamos a empezar por lo siguiente. Todo el mundo tiene derecho de tomar vacaciones, ¿no? Eso no hay ninguna duda. Quienes empiezan a decir por qué se toman vacaciones, no, digamos, exageran un poco. Ahora, bien lo pusiste, ¿por qué esa demostración, ¿no? ¿Por qué esa exhibición? Más que exhibición, exhibicionismo, porque es a propósito lo que están haciendo. Bueno, justamente para dejar la impresión de que todo es normal, que Claro. la vida sigue, que no pasó nada, que todo es normal y que estamos en camino hacia punto interrogativo, porque no sabemos hacia dónde vamos. ¿Sí? Ahora bien, también, digamos, ese movimiento de resistencia del Serpazán Shalom también se tomó, no vamos a decir vacaciones, sino un break, porque nos aseguran de que están en deliberaciones para volver en otoño. Eh, de alguna forma eso ya vimos en el pasado, ¿no? En por lo menos 2 oportunidades que se cortan por un tiempo con la promesa de volver con más fuerza. Bueno, aquel filósofo lo dijo y siempre nos acordamos, ¿no? Que la historia se repite. Ojalá que no siempre, porque las veces pasadas no se repitió en una forma alegre, digamos, ¿no? No pasó nada, mejor dicho, en las veces pasadas. Van a poder movilizar una opinión pública en su absoluta mayoría indiferente hacia la clase política, hacia los procesos políticos en Armenia, para visibilizar esta vez no el exhibicionismo del gobierno, de sus vacaciones, de sus bicicletas, de no sé qué cosa, sino que de cómo Armenia hace desde la guerra de los 44 días, viene perdiendo en todo sentido, de territorio hasta espacio internacional, hasta importancia, se transformó en un objeto de discusiones, fundamentalmente en la mesa de los importantes jugadores en la región, porque también esos gestos excesivos de este gobierno, hiperoccidentalismo, va a decir un analista reconocido eh, acá, Juan Gabriel Tocatian, estos gestos en el terreno no significan absolutamente nada. Quienes están tomando las decisiones allá son Azerbaiyán y Turquía, fundamentalmente, y Armenia no tiene la capacidad de responder, reaccionar, de alguna forma disuadir el avance de Azerbaiyán. No puede responder a las provocaciones permanentes de Azerbaiyán. Y uno va a decir, bueno, hay que ignorar si dice que Armenia es Azerbaiyán occidental. El problema es que cuando uno repite y es un presidente de un país, repite varias veces la misma cosa, esto se instala en la opinión pública. Solo sabemos bien, es las nuevas formas, las nuevas y las viejas formas de hacer política empoderadas
si quieren, con los medios de comunicación, con los medios sociales, donde está muy activo Azerbaiyán. Ahora bien, se promete un otoño caliente y el otoño caliente puede significar dos cosas. Puede significar guerra. Hay señales de que Azerbaiyán nunca dejó de armarse y nunca dejó de tener ese discurso provocativo de que en cualquier momento puede empezar una guerra o puede, en las utopías más extremas, si quieren, firmarse un acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán. Ahora, hace 2 años atrás, si se acuerdan, Pashinyan dijo que no hay nada, no, ningún documento sobre el cual estamos discutiendo, y Armenia declaró que mandó sus propuestas a Azerbaiyán no aceptó ninguno. Lo que sí sabemos que cada vez que Azerbaiyán, cada vez que Aliyev habla de las propuestas, perdón, de un acuerdo de paz, pone más condiciones que resumen a Armenia a una extensión territorial inexistente, sin importancia en el mundo. Ahora bien, no creo que ni el espectro de la guerra ni las expectativas utópicas de un acuerdo de paz sean reales en este momento, ¿no? Cuando uno dice no creo que esto va a pasar, no quiere decir que tiene la certeza. En la política no hay ninguna certeza. Ujú. Siempre en la política la vida te da sorpresas. Pero bueno, no hay señales más concretas. Mejor dicho, hay condiciones en que nos dicen que ninguno de eh, estas dos perspectivas es real en los próximos meses, en ese otoño que viene en el hemisferio norte. Sí está, es real, del 11 de noviembre hasta el 24 de noviembre, la COP29, Mm. la COP29 en Bakú, y todo se prepara ahí. Esto va a ser una propaganda tremenda para Aliyev, ¿no? Ese dictador, es ese personaje que, digamos, empezó una guerra en plena COVID contra Armenia, que tiene presos políticos. Ahora bien, quien facilitó la COP21 es la luz verde del gobierno de Pashinyan. Y uno se pregunta, está bien, en la diplomacia siempre hay que ceder, siempre hay que negociar. La diplomacia es el arte de transformar las situaciones imposibles en posibilidades, pero la gran pregunta es, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? No tenemos la respuesta. Absolutamente a cambio de nada, a cambio de nada. Pero bueno, esto no es el tema hoy en día. La gran pregunta es, Azerbaiyán ya mandó una invitación a Armenia para participar del COP21. No creo que a nivel del primer ministro, pero probablemente a nivel del ministro de Relaciones Exteriores. La pregunta es, ¿va a ir? ¿Armenia va a participar? ¿Va a haber una presencia oficial de Armenia en Azerbaiyán, en Bakú? Y una vez más, si va a haber, ¿a cambio de qué? Porque imagínense, si Armenia va allá, es no solamente regalar la COP21, la propaganda de Azerbaiyán, sino que empoderar esa propaganda, ¿no? Demostrar que se normalizó entre Armenia y Claro. Azerbaiyán. Pero no sabemos qué decisión va a tomar el gobierno de Armenia. Y sobre esto, sobre este trasfondo, digamos, sobre este espectro del COP21, un gran evento para Azerbaiyán, viene, como bien lo dijiste, la campaña que lanzó el primer fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, para visibilizar en qué país se está haciendo el COP21. ¿Ok? ¿En qué país? En un país donde hay presos políticos, donde hay torturas, donde hay violación de derechos humanos todos los días, donde hay hasta violación del medio ambiente, ¿no? La contaminación, todo esto hay. Eh, Más bien tarde que temprano, pero probablemente esa idea que estaba presente, habría que lanzarlo en el mismo momento desde Armenia o desde la diáspora. Es una idea, lo vamos a decir, si lanza Luis Moreno Ocampo, es una idea que surgió fundamentalmente en la diáspora, donde la preocupación por los presos políticos estaba, ¿no? Se circulaba. No digo que esto no existía en Armenia,
pero sabemos que los pasos que se dieron, tanto Moreno Ocampo como otras organizaciones, se dieron desde la diáspora, donde, vamos a decirlo también, hay mayores oportunidades para una propaganda, perdón, para una difusión internacional, para una llegada a la opinión pública internacional. Entendemos que no es fácil, no es fácil, eh, incluyendo para las familiares, ¿no? de los presos en Azerbaiyán. ¿Quién sabe qué es lo que puede pasar a los presos políticos? ¿A qué es lo que está pasando? ¿No? Mucha cautela de parte de los familiares, y eso se entiende. Pero es una campaña fundamental, es una campaña fundamental. Hachik, Vamos a llegar a... entonces, desde tu óptica y tu visión como entendedor de cómo se mueve o se maneja lo que es la política internacional, ¿considerás que verdaderamente es posible a través de una campaña con estas características, aprovechando, digamos, el suceso de la COP29 en Azerbaiyán, aprovechar eso para poder mostrar lo que es la verdadera cara del país? ¿Considerás que ese tipo de campaña en medios puede llegar a un resultado concreto importante? Nadie puede decir qué es lo que puede pasar. Seguro que la COP29 no se va a eliminar por Ahí va. eso. Veo muy difícil que Bakú, digamos, libere los presos armenios. Algún gesto de Bakú, si Ararat Mirzoyan va a Bakú, no sé, no sé, punto de interrogativo, lo veo también muy difícil, porque la pregunta es, ¿por qué va a ceder a Azerbaiyán si está recibiendo todo? Pero esa campaña tiene que acontecer. O sea, es algo que se tiene que... Y ojalá hubiéramos, digamos, coordinado esta campaña desde el inicio, en vez del gobierno de Armenia, en vez de darle la luz verde a Azerbaiyán, empezar el día siguiente del 9 de noviembre del 2020, empezar con una estrategia para poner a Azerbaiyán en el lugar donde está y que no se ve. Es el lugar del agresor. Es aquel país que empezó, que violó su compromiso de no resolver la cuestión de Arapah por medios militares, y lo hizo. Lamentablemente Armenia no tomó esta dirección. A partir del discurso de Pashinyan de septiembre del 2021, eligió el camino de el acuerdo de paz con distintos nombres, diferentes nombres, y lo único que hizo es ceder, ceder y perder Artsaj. Mm. Entonces, ese es el gran tema, el dilema, pero bueno, son cosas que desde la diáspora nosotros no podemos resolver. Es una dinámica interna de Armenia, ¿no? Que tienen ese gobierno, y que no se puede hasta ahora, con todo lo que se hizo, no se pudo cambiar. Este gobierno tampoco es un gobierno ni una clase política que se da cuenta que lo más importante era, desde el fin de la guerra de 44 días, el acuerdo interno, primero en Armenia y luego entre Armenia y diáspora. Eso no lo entendieron nunca. Es lamentable, pero es así. Pero bueno, desde la diáspora se lanzó esta campaña, y hoy en día, o sea, a partir de ahora, a partir de esta campaña, en los próximos 3 meses, todos los esfuerzos se tienen que dirigir ahí. Todos los esfuerzos se tienen que dirigir ahí. Tenemos la capacidad, sabemos que en la diáspora tenemos la capacidad de movilización, de convencer a los gobiernos, llegada a nuestros gobiernos, y hay que hacer todo. No sé cuánto tiempo me queda, Romina. Tengo dos temas rápidos para decir si. Avancemos, sí. Mira, muy rápidamente, la semana pasada estuve en Lisboa en un encuentro muy interesante y muy original que organizó la Fundación Carlos Gulbenkian con aquellos que cooperan con la Fundación desde hace mucho tiempo, que era una suerte de diálogo abierto de 3 generaciones en la diáspora. La generación, digamos, de los 60, 70, la generación, la mía, la intermediaria, si quieren, de los 70 a los 80, quienes, digamos, fueron
en el terreno, ¿no? Trabajando en el terreno, luchando en estos años, y la nueva generación, los que nacieron después de la independencia de Armenia, en todos los temas, ¿no? Desde idioma, cultura, desde literatura, desde política, todo, todo, y era muy, muy interesante, muy original, digo, porque, bueno, son cosas que tenemos que hacer en la diáspora, ¿no? Es un modelo casi, ¿no? Que se implementó sin esperar resultados inmediatos, porque esta no era el objetivo de este encuentro, pero sí modelos para pensar ese diálogo intergeneracional en la diáspora, porque hoy en día la diáspora más que nada necesita una reorganización y removilización. Y hablando de la diáspora, muy pronto, digamos, puedo dar quizás en el próximo análisis más detalles sobre el encuentro. Lo que pasa es que primero Guillermo tiene que hacer público, digamos, un Ujú. comunicado oficial, etcétera, etcétera, y luego volvemos sobre este tema porque es muy interesante. Sí. Y el otro es un número especial que sacó de Armenian Weekly, que saben que es la publicación en Boston de Irene, el más antiguo, digamos, la más antigua publicación en la diáspora. Es un número eh, editado por dos intelectuales en Estados Unidos, Hachik Tololian y Haig Oshagan, y es un número dedicado a la diáspora, un número entero dedicado a la diáspora. Dice, es en inglés y en armenio, evidentemente, dice la diáspora a los 100, a los 100. Hay muchos artículos en muchos, varios temas. Muy pronto va a haber el link para eh, descargar el número. Yo eh, propongo que vean este número y hablen de este número y lean estos temas, porque una vez más, todo Armenia siempre está presente en nuestra mente, en nuestro análisis, pero vuelvo a repetir, la reorganización y la removilización de la diáspora en el siglo XXI es es una gran tarea, es, eh, es algo que no supimos hacer en los pasados Sí. 25 años, Debo decir, y Hachik, hay que que empezar eso. desde que conversamos asiduamente contigo en Gomidas, desde el 2020, si bien recuerdo, siempre traes a colación la importancia del tema de la actividad y la necesidad de la reestructuración del trabajo en la diáspora, que bueno, fue como un sacudón muy grande después del 2020, que quedó a viva luz las necesidades y las falencias que tenemos. Y en esta oportunidad, y quizás después de tantas veces insistir con la importancia de esto, al menos, si se quiere, se ve algo de luz con los temas que estás trayendo, donde mencionás que se genera este encuentro en el cual participás, que tiene como propósito trabajar para potenciar la militancia por parte de la diáspora. Bueno, el artículo que sin lugar a dudas, cuando esté lo vamos a recibir para poder exponerlo por nuestra parte, pero me llamó la atención en un buen sentido que siempre estamos hablando de este tema y bueno, en esta oportunidad por lo menos podemos materializarlo con ciertas acciones. Es cierto, Romina. Mira, 2008, la llamada diplomacia del fútbol de Serge Sarkisian y los protocolos movilizaron muy fuerte la diáspora. Ujú. Y en aquel Es verdad. entonces nosotros vimos que la diáspora sí puede tener un impacto en la política armenia cuando el tema es relevante, a lo que, lo debo decir, toca el ser armenio, la condición armenia directamente, ¿no? El genocidio. Y esto no por ser obsesionado, ¿no? Por el genocidio ni nada por el estilo, pero realmente es una cuestión existencial en el sentido en que no se puede separar de la memoria colectiva y de la proyección para adelante, porque el espectro del negacionismo está presente Claro. más que nunca.
Pero eso lo vimos, pero lamentablemente a partir de 2015, cuando tuvimos un centenario ejemplar, ¿no? No se materializaron lo que se esperaba. Un consejo panarmenio, donde justamente iba a haber una agenda donde Armenia y diáspora se podían complementar. Y esto no pasó, no pasó nunca. Y lo que demostró la guerra del 2020, 5 años después, es que cuán dejada había sido la importancia eh, estratégica que la diáspora puede tener para Armenia, un país aislado, un país que no tiene acceso al mundo, no tiene acceso porque está rodeado de enemigos y desde el inicio de la independencia. La diáspora tenía que haber sido pensado como un factor estratégico, incluyendo todo lo que es el tema del genocidio. Ahora bien, es un fracaso de la clase política de Armenia. Yo no diría fracaso porque realmente desde la clase política en Armenia nunca pensaron, más allá de la retórica, ¿no? Barata y berreta de la diáspora, como un factor estratégico. Ellos pensaron en la diáspora como un factor que pueden utilizar para sus fines, sea cual fuera estos fines. Y esto estoy generalizando y no es justo porque realmente hay muchos dirigentes en Armenia, muchas figuras políticas que no merecen ese análisis, esa calificación, pero en general da esa sensación porque la diáspora nunca tuvo un espacio donde su voz y su voto podría haber sido escuchado en Armenia. Pero también es un gran fracaso de la diáspora de hacerse valer como un factor estratégico. Eso es el fracaso de la diáspora, porque la diáspora, la dirigencia en la diáspora, pensó que al tener un Estado independiente, un Estado débil, por lo menos, ¿no? Se solucionan todos los demás temas. Sí, sí, está clara la diferencia entre Y una esto no manera es de así. 70 accionar. años, Claro. a ver, había un Estado que no era soberano, pero había un Estado. Y la diáspora se organizó sin necesidad de una intervención estatal. Ahora hay una diferencia, por supuesto. Nosotros superamos lo que era la grieta de la Guerra Fría, el sovietismo, antisovietismo. Ahora bien, ¿por qué no podemos dar un paso más adelante y pensar la diáspora en el siglo XXI? Eso lo va a hacer la nueva generación, la generación de ustedes. Porque nosotros, la tercera generación de la diáspora, tiene que hacer es mirar para atrás, ver qué es lo que pudimos lograr entre los 60 y el 90, hacer nuestra crítica, pero también pasar lo que ustedes puedan considerar valioso para pensar la diáspora en el siglo XXI. Enver Hachik, queremos agradecerte por haber estado con nosotras hoy, como todos los meses trayendo el análisis de los acontecimientos que atraviesan a nuestra patria. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Լեռներիդ կանչով միշտ հպարտ կանգնա